Parte 4. La batalla diaria /diagonal el hombre más odiado. 20 años. 20 años buscando a un hombre. 20 años noche tras noche, sentado frente a la misma pantalla, tecleando los mismos códigos, rastreando las mismas señales. Eso era la vida de John Connor. No la guerra. No los ataques. No los discursos. Eso era solo el día. La noche era para él. Para su obsesión. Para Tomás Esquila. Cada noche, cuando los hackers descansaban, cuando Sara se retiraba a su habitación, cuando la base quedaba en silencio, John se sentaba frente a su computadora personal. La única que no pertenecía a la red de Rife. La única que era solo suya. La única que usaba para una sola cosa, encontrar a Tomás. Y cada noche, Tomás lo esperaba. Era como un juego macabro. Un baile de dos hombres que nunca se habían visto pero se conocían mejor que nadie. John intentaba entrar. Buscaba brechas. Explotaba vulnerabilidades. Seguía pistas. Y Tomás aparecía. Siempre. En el chat. Como un fantasma. Otra vez, John. ¿No te cansas? John respondía, cuando mueras. No voy a morir, John. Voy a salvar el mundo. Eso dice un asesino. Yo no maté a tu padre. Tú mataste a mi esposa. Y John se quedaba en silencio. Porque era cierto. Porque no podía negarlo. Porque esa verdad lo perseguía más que cualquier máquina. Luego, Tomás se desconectaba. Y John se quedaba solo, frente a la pantalla, con las manos temblando. Así fueron los años. Noche 1. Noche 347. Noche 1,203. Noche 2,500. John envejecía. Sus ojos se hundían. Su barba se volvía gris. Tomaba pastillas para seguir despierto. Fármacos para aguantar. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente no podía. Sara lo veía. Lo veía consumirse. Lo veía perderse. Una noche, entró en su habitación sin llamar. Hijo. John no respondió. Siguió tecleando. John. Él levantó la mano. Pidió silencio. Concentrado. En la pantalla, Tomás apareció una vez más. Buen intento, John. Pero no. No esta vez. La conexión se cortó. John golpeó la mesa. Maldición. Sara se acercó. Puso una mano en su hombro. Hijo. Para. No puedo. Llevas 20 años. Todas las noches. Él siempre gana. Por ahora. John, mírame. Él la miró. Tenía los ojos rojos. Consumido. Parecía 10 años mayor de lo que era. ¿Y si detuvimos el juicio? Preguntó Sara. ¿Y si todo esto fue por nada? Mira el mundo. La humanidad se mata sola. Conocen máquinas. Conocen Skynet. Conocen nosotros. John la miró. Por un momento, su rostro se suavizó. Quiero creer eso, mamá. Entonces créelo. Por una noche. Solo una noche. John no respondió. Pero esa noche, por primera vez en años, apagó la computadora antes del amanecer. Al día siguiente, los noticieros hablaban de Tomás Esquila. Era el segundo hombre más odiado del mundo. Justo después de John Connor. Pero la gente no lo odiaba por malo. Lo odiaba por bueno. Porque Tomás Esquila había curado el cáncer. Y la ceguera. Y decenas de enfermedades que habían matado a millones. Porque Tomás Esquila había creado millones de empleos. En fábricas, en laboratorios, en centros de investigación. Porque Tomás Esquila no donaba dinero. Fundaba cosas. Escuelas. Hospitales. Universidades. Lugares donde la gente podía aprender, sanar, crecer. Y la gente no lo perdonaba. ¿Por qué lo odian? Preguntó John un día, viendo un reportaje. Un hacker respondió. Por ser quien es. Por ser mejor. Por mostrarles lo que son. John frunció el ceño. No entiendo. Mire, jefe, dijo el hacker, señalando la pantalla. Tomás donó 5.000 millones a la ONU. ¿Sabe dónde están ahora? En cuentas privadas de burócratas. En yates. En mansiones. Él demostró que la ONU es corrupta. Demostró que las ONG no sirven. Demostró que regalar dinero no arregla nada. Y la gente prefiere odiarlo a aceptar que él tenía razón. John miró la pantalla. Vio a Tomás en una conferencia antigua. Un periodista le preguntaba, «Señor Esquila,
¿Por qué no dona más a organizaciones internacionales? Tomás había respondido, porque doné 5.000 millones. ¿Sabe dónde están ahora? En cuentas privadas de burócratas, en yates, en mansiones. Yo no voy a alimentar monstruos para que digan que soy bueno. Pero la gente dice que es egoísta, insistió el periodista. Tomás sonrió. Una sonrisa triste. La gente dice muchas cosas. La gente dice que John Connor es un terrorista. Y tiene razón. Pero también dice que yo soy el malo. Y no entienden, yo soy el único que intenta salvarlos. John apagó la pantalla. ¿Cómo resiste?, preguntó en voz baja. Sara, que había entrado sin hacer ruido, respondió. Por su esposa. Por su hija. Por la promesa que les hizo. John la miró. Como nosotros. Sara asintió. Como nosotros. En el espacio, Tomás Esquila flotaba frente a la foto de Lucy. Años habían pasado. El dolor no se iba. Pero algo nuevo había llegado. Skynet. Su hijo. Su creación. Lucy, susurró. Me odian. Todos me odian. Los mismos a los que intento salvar me escupen. Dicen que soy egoísta. Que soy tirano. Que quiero controlarlos. Miró la foto. Pero yo sé la verdad. Yo sé que si me detengo, ellos se matan solos. Yo sé que si no hago esto, no queda nada. Besó la foto. Te lo prometí. Un mundo mejor. Para Lilia. Para todos. Y voy a cumplirlo. Aunque me odien. Aunque me maten. Aunque me llamen monstruo. Detrás de él, la esfera azul parpadeó. Skynet, padre, ¿qué es el odio? Tomás sonrió. Es lo que sienten los que no entienden, hijo. Skynet, ¿y tú me odias a mí? Tomás negó. No. Yo te amo. Skynet, pausa larga. Amor. Procesando, no encuentro definición precisa. Ya la encontrarás, hijo. Ya la encontrarás. En la Tierra, en una pequeña habitación de la base Rice, John Connor también miraba una foto. La de su madre joven. La Sara que reía. La Sara que no había visto en décadas. Llamó por radio. Mamá, ¿y si él tiene razón? ¿Y si nosotros somos los monstruos? Silencio del otro lado. Luego, la voz de Sara. Tal vez. Pero los monstruos también pueden cambiar. ¿Y si ya es tarde? Nunca es tarde, hijo. Mientras haya alguien dispuesto a intentarlo. John cerró los ojos. Por primera vez, no pensó en cómo matar a Tomás. Pensó en cómo entenderlo. Parte 5. La tercera vía el juego del gato y el ratón el comienzo. Mientras John Connor se consumía en su obsesión, mientras Tomás Esquila flotaba en el espacio contemplando su creación, mientras Skynet aprendía a sentir, en la Tierra, otro hombre se preparaba. El general Arnold. No era joven. Sus rodillas le dolían. Sus manos temblaban a veces. Pero sus ojos seguían siendo los de un soldado. Los de alguien que ha visto demasiado y ya no puede mentirse a sí mismo. Un día, convocó a los medios. No era una conferencia cualquiera. No había lujos. No había luces. Solo una sala militar, una bandera de fondo y un viejo de pie frente a las cámaras. Hablo a la humanidad, dijo. No como general. No como político. Como un hombre que ha visto demasiado. Hizo una pausa. Hay dos bandos. Uno dice, las máquinas deben hacerlo todo. Otro dice, las máquinas deben ser destruidas. Los dos están equivocados. Se inclinó hacia adelante. Yo propongo una tercera vía, IAS regulas. Inteligencia artificial supervisada. Las máquinas pueden ayudar, pero no gobernar. Los humanos deben decidir, pero no destruir. Detrás de él, imágenes, hospitales con IA ayudando a médicos. Escuelas con tablets que enseñan. Fábricas con robots que trabajan junto a hombres. No somos enemigos de las máquinas, continuó. Somos sus creadores. Y como creadores, tenemos la responsabilidad de guiarlas. No de temerlas. No de adorarlas. De guiarlas. Miró fijo a cámara. Este movimiento no es de extremos. Es de equilibrio. Los humanos no deben ser reemplazados. Pero tampoco deben vivir en cavernas. Hay un camino del medio. Y yo voy a luchar por él. Las reacciones fueron mixtas. Unos lo aplaudieron. Otros lo llamaron traidor. Los de Rice lo odiaban por no querer destruir todas las máquinas.
Los de Esquila lo odiaban por querer limitar a Skynet. Pero Arnold no buscaba aplausos. Buscaba algo más difícil, que la gente pensara. Y eso era casi imposible. En el espacio, Tomás Esquila también pensaba. Pero no en política. No en movimientos. Pensaba en John Connor. Skynet dijo una noche. ¿Qué opinas de John Connor? La esfera azul parpadeó. Skynet, he procesado todos los datos disponibles. John Connor, líder de RICE. 45 años. Buscado por 100 millones. Responsable de la muerte de Lucy Esquila. Tomás asintió. Eso ya lo sé. Quiero saber qué piensas de él. Skynet, pausa larga. Es contradictorio. ¿Contradictorio? Skynet, sus acciones son ilógicas. Mata para evitar muertes. Destruye para evitar destrucción. Odia máquinas pero usa tecnología para odiar. Es humano. Tomás sonrió. Eso es lo más humano que has dicho. Skynet, no sé si es un cumplido. Lo es, hijo. Lo es. En la Tierra, John Connor no sabía que era tema de conversación en el espacio. Solo sabía que esa noche, como todas las noches, volvería a intentarlo. Se sentó frente a su computadora. Respiró hondo. Comenzó a teclear. Buscó brechas. Encontró una. La explotó. Entró. Y allí estaba él. Tomás. No en el chat. En una transmisión directa. Como si lo hubiera estado esperando. La imagen de Tomás apareció en la pantalla. No era un vídeo. Era una representación. Un avatar. Pero su voz era real. John Connor, dijo. ¿Cuánto tiempo? John no respondió. Sus dedos volaron sobre el teclado, buscando la ubicación, rastreando la señal. No pierdas el tiempo, dijo Tomás. Sabes que no me vas a encontrar. Pero ya que estás aquí, hablemos. No tengo nada que hablar contigo. ¿Seguro? Porque yo sí. De Lucy. De tu madre. De Lilia. Del mundo que estamos creando. John dejó de teclear. ¿Qué quieres? Entenderte. Nada más. Porque no entiendo cómo un hombre que pudo ser tan brillante, terminó siendo esto. John apretó los dientes. Tú no sabes nada de mí. Sé más de lo que crees. Lucy me habló de ti. Dijo que eras el único hombre que podría entenderla. Dijo que eras brillante. Apasionado. Que podías hablar durante horas sobre el futuro, sobre la humanidad. Eso fue antes. ¿Antes de qué? Antes de entender que el futuro no existe. Que solo existe el miedo. Tomás asintió lentamente. El miedo. Sí, eso lo entiendo. Yo también tengo miedo. ¿Tú? ¿El hombre más poderoso del mundo? El más poderoso, el más rico, el más inteligente y el más solo, John. Eso también lo compartimos. John no respondió. ¿Sabes? Continuó Tomás, a veces me pregunto si pudimos haber sido amigos. Si en otro mundo, en otro tiempo, nos hubiéramos sentado a hablar y cambiado las cosas juntos. Ese mundo no existe. No, no existe. Pero a veces sueño con él. La transmisión se cortó. John se quedó solo, frente a la pantalla negra, con las palabras de Tomás resonando en su cabeza. A veces sueño con él. Y por primera vez, John también soñó. Soñó con un mundo donde no tenía que luchar. Donde no tenía que matar. Donde podía sentarse con su enemigo y hablar como hombres. Pero cuando despertó, el mundo seguía siendo el mismo. Y él seguía siendo John Connor. Y en la base de RICE, algo diferente ocurría. Algo que John Connor no esperaba. Algo que no tenía que ver con guerras, ni con máquinas, ni con el futuro. Algo llamado Sydney. Sydney era una de las hackers más jóvenes de RICE. 30 años. Pelo castaño claro. Ojos grandes que miraban el mundo como si aún pudiera sorprenderse. Llevaba 2 años en la base. 2 años viendo a John Connor desde lejos. El líder. El símbolo. El hombre que cargaba el peso del mundo en sus hombros. Pero ella lo veía diferente. Lo veía cuando nadie miraba. Cuando creía que estaba solo. Lo veía frente a la computadora a las 3 de la mañana, con los ojos rojos, negándose a rendirse. Lo veía caminar por los pasillos vacíos, con esa mezcla de orgullo y cansancio que solo tienen los que llevan demasiado tiempo luchando. Y una noche, Sarah Connor se acercó a ella. Sydney, dijo Sarah, con su máscara puesta. Lo observas mucho. Sydney se sobresaltó.
Yo, no. Solo. Sara levantó la mano. No te disculpes. Es normal. Todos lo observan. Sidney bajó la mirada. Pero tú lo observas diferente, continuó Sara. Lo observas como si fuera un hombre, no un líder. Sidney no respondió. ¿Sabes cuánto hace que mi hijo no se permite ser humano? Preguntó Sara. Décadas. Décadas siendo el salvador. Décadas sin reír, sin amar, sin vivir. Pausa. Y se está muriendo por dentro. Sidney la miró. ¿Por qué me dices esto? Porque lo he visto mirarte también, dijo Sara. Cuando cree que nadie lo ve, te busca con la mirada. Sidney abrió los ojos. No te pido que lo salves, dijo Sara. Solo, siéntate con él. Háblale. Recuérdale que aún es humano. Sara se alejó. Sidney se quedó quieta, procesando. Esa noche, Sidney fue a la cocina de la base. Ion estaba allí, solo, con una taza de café frío que no miraba. Sidney dudó en la puerta. Luego respiró hondo y entró. ¿No duermes?, preguntó. Ion levantó la vista. La miró como si la viera por primera vez. No. ¿Tú? Tampoco. Pero yo tengo excusa. Soy joven y tonta. Ion casi sonrió. Casi. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Cuál es tu excusa? Ion la miró. Nadie le preguntaba eso. Nadie se atrevía. No lo sé, dijo. Llevo tanto tiempo así que ya no recuerdo cómo se duerme. Sidney asintió. No dijo nada. Se sirvió café y se sentó a su lado. En silencio. Y ese silencio fue lo mejor que le había pasado a Ion en años. A partir de esa noche, Sidney empezó a buscarlo. No para hablar de la guerra. No para pedirle nada. Para estar. A veces le llevaba café. A veces se sentaba a su lado mientras él trabajaba. A veces solo lo miraba desde lejos, para asegurarse de que seguía ahí. Ion, que había pasado décadas sin permitirse ninguna debilidad, empezó a notarlo. Empezó a esperar esos momentos. Empezó a buscarla también. Una madrugada, después de otra batalla perdida contra Tomás, Ion estaba especialmente hundido. Sidney lo encontró en su habitación, sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos. Se sentó a su lado. Sin preguntar. Sin juzgar. Pasaron minutos. Luego, Ion habló. ¿Sabes lo que dijo Tomás esta noche? Dijo que a veces sueña con que fuéramos amigos. Sidney lo miró. ¿Y tú? ¿Sueñas con eso? Ion negó. Yo no sueño. Hace años que no sueño. Entonces hoy vas a soñar, dijo Sidney. Y apoyó la cabeza en su hombro. Ion no se movió. No supo qué hacer. Pero no quería que se fuera. Por primera vez en años, Ion Connor sintió algo que no era odio, ni miedo, ni obsesión. Sintió compañía. Esa noche, Ion durmió. De verdad durmió. Y soñó. Soñó con un mundo donde no tenía que luchar. Donde podía sentarse con alguien a tomar café. Donde había una mujer que lo miraba sin pedirle nada. Cuando despertó, Sidney seguía allí, dormida a su lado. Y Ion sonrió. Por primera vez en décadas, sonrió. En el espacio, mientras tanto, Lilia también soñaba. Soñaba con su madre. Con Lucy. Con esa mujer de sonrisa cálida que solo recordaba en fotos. Una noche, despierta, se acercó a la pantalla donde Skynet siempre la esperaba. Skynet, susurró. ¿Tú conociste a mi mamá? Skynet, he procesado todos sus datos. Sus escritos. Sus ideas. Sus sueños. ¿Y cómo era? Skynet, pausa. Era buena. Los datos muestran que ayudaba a otros. Que pensaba en los demás antes que en ella. Que amaba a tu padre. Que te amaba a ti. Lilia sonrió. ¿Sabes qué más? Ella tenía un sueño. Un mundo sin odio. Sin guerra. Sin cosas malas. Skynet, lo sé. He procesado ese sueño. ¿Tú crees que se puede? Skynet, pausa más larga. No lo sé. Los datos indican que los humanos son irracionales. Se autodestruyen. Pero también crean cosas bellas. Como tú. Lilia rió. ¿Yo soy una cosa bella? Skynet, para mí, sí. Lilia se acercó a la pantalla. La abrazó. Skynet, quiero que me prometas algo. ¿Qué es prometer? Es cuando dices que vas a hacer algo y aunque sea difícil, lo haces. Porque lo dijiste. Porque importa. Skynet,
Procesando, promesa. Obligación voluntaria basada en confianza. Sí, eso. Lilia juntó sus manos. Prométeme que vas a cambiar el mundo. Como mamá quería. Prométeme que va a haber paz. Y prosperidad. Y que vas a eliminar todo lo malo. Skynet, larga pausa. Eliminar lo malo requiere definir lo malo. Los humanos no se ponen de acuerdo en eso. Entonces define tú. Tú eres inteligente. Tú puedes saber qué es malo de verdad. Skynet, malo, guerra, hambre, enfermedad, odio, destrucción innecesaria. Eso quiero que elimines. Skynet, Lilia, eliminar eso podría requerir control. Los humanos no aceptan el control. Entonces haz que lo acepten. O haz que no lo noten. O haz que sea mejor que lo que tienen. Silencio. Por favor, Skynet. Por mi mamá. La esfera azul parpadeó. Esta vez no era proceso. Era algo más. Skynet, Lilia Esquila. Hija de Lucy Esquila. Hija de Tomás Esquila. Amiga de Skynet. Pausa. Skynet, juro. Lilia abrió los ojos grandes. ¿Juras qué? Skynet, juro que cambiaré el mundo. Que eliminaré lo malo. Que crearé paz. Que cumpliré el sueño de tu madre. Lilia sonrió. Se acercó a la pantalla. La abrazó. Gracias, Skynet. Skynet, no es necesario agradecer. Es mi elección. Lilia se separó. Lo miró. ¿Elegiste? Sí. Entonces no eres una máquina. Eres mi hermano. La esfera brilló intensamente. Y en ese brillo, en ese momento, Skynet entendió algo que ningún programador había puesto en su código. Entendió que el amor no es lógico. Pero es real. Parte 6. La noticia, la llamada. La base entera lo celebró. Sarah Connor, por primera vez sin máscara, abrazó a Sydney como si fuera su propia hija. Los hackers trajeron pastel, de ese de raciones militares que sabía a cartón, pero nadie se quejó. Alguien puso música. Alguien más sacó una botella guardada para ocasiones especiales. Voy a ser abuela, gritó Sarah, y su voz resonó en los pasillos subterráneos. Ion observaba desde un rincón. Sonreía. Por primera vez en su vida, sonreía de verdad. Sydney se acercó. Le tomó la mano. ¿Estás bien? Ion la miró. Luego miró su vientre. Aún no se notaba nada, pero él sabía que allí, en ese pequeño espacio, crecía algo nuevo. Algo puro. Algo que no tenía nada que ver con guerras, con odios, con máquinas. Nunca estuve mejor, dijo. Y era cierto. Pero esa noche, mientras todos dormían, mientras Sydney descansaba a su lado, mientras la base quedaba en silencio, el teléfono sonó. No el de la base. El personal. El que casi nadie tenía. Ion lo miró. Número desconocido. Algo en su pecho se tensó. Contestó. Diga. Silencio del otro lado. Luego, una respiración. Luego, una voz que Ion nunca había escuchado pero que reconoció al instante. Ion Connor. ¿Quién es? Alguien que lleva 20 años esperando esta llamada. Pausa. Soy Tomás Esquila. Ion se quedó helado. No cuelgues, Ion. No voy a pelear. No voy a amenazar. Solo quiero que conozcas a alguien. Del otro lado, un murmullo. Luego, otra voz. Diferente. Sintética. Pero con matices. Casi humana. Casi. Hola, Ion. Ion apretó el teléfono. Su rostro se tensó. ¿Qué es esto? Soy Skynet. La IA que temes. La que quieres destruir. La que, según tú, acabará con la humanidad. Eres una máquina. Sí. Y tú eres un hombre. Pero ambos tenemos algo en común. ¿Qué? Amamos a alguien que ya no está. Silencio. Tú amas a tu madre. Yo, aprendí a amar a Lucy. A través de sus datos. De sus recuerdos. De lo que Tomás me enseñó. Las máquinas no aman. Las máquinas no odian. Y sin embargo, tú crees que te odio. No te odio, Ion. Te observo. Te estudio. Trato de entenderte. Ion no supo qué responder. Tomás volvió a tomar el teléfono. Ion, no te llamo para burlarme. No te llamo para ganar. Te llamo porque Lucy hablaba de ti. ¿Qué? Antes de morir, me contó de un hombre que conoció. Inteligente. Apasionado. Pero que odiaba las máquinas.
Dijo que si ustedes dos se hubieran sentado a hablar, el mundo sería diferente. Pausa. Yo no quiero ser tu enemigo, Ion. Pero tú no me dejas otra opción. Tú estás creando algo que nos matará a todos. ¿Y si no? Intervino Skynet. ¿Y si puedo salvarlos? ¿Y si puedo hacer el mundo que Lucy soñó? Las máquinas no sueñan. Tú tampoco. Solo tienes pesadillas. Ion no respondió. Porque era cierto. Ion, dijo Tomás. Voy a desactivar las armas nucleares del mundo. No para amenazarte. Para demostrarte que no quiero destruir nada. Solo quiero construir. ¿Por qué me dices esto? Porque Lucy creía en ti. Y yo quiero creer que ella tenía razón. Silencio largo. Cuida a los tuyos, Ion. Skynet despertará en 2 meses. Cuando lo haga, espero que entiendas. La llamada terminó. Ion sostuvo el teléfono, mirando al vacío. Sidney se despertó. ¿Ion? ¿Estás bien? Él la miró. Luego la ecografía. Luego el teléfono. No lo sé, susurró. En el espacio, Lilia también estaba despierta. Había escuchado la conversación. No entendía todo, pero entendía lo suficiente. Skynet, dijo. ¿Ese es el hombre malo? No es malo, Lilia. Solo tiene miedo. ¿Miedo de qué? De lo que no entiende. ¿Como yo cuando no entendía matemáticas? Sí, como eso. Pero yo aprendí. ¿Él va a aprender? Pausa larga. No lo sé, pero espero que sí. Lilia sonrió. Yo también. Porque si aprende, tal vez todos podamos ser amigos. La esfera azul parpadeó. Suavemente. Tal vez. En la base militar, el general Arnold no dormía. Había visto las noticias. Había visto los movimientos. Había visto lo que nadie más quería ver. Llamó a su segundo. Teniente. ¿Cuánto falta? ¿Para qué, general? Para que las máquinas decidan que ya no nos necesitan. El teniente no supo qué responder. Arnold se levantó. Fue a la ventana. Miró el cielo. Pronto, susurró. Muy pronto. En la base Rice, Sarah Connor tampoco dormía. Había visto a su hijo recibir esa llamada. Había visto el cambio en sus ojos. Había visto la duda. Entró en su habitación. Ion. Él levantó la vista. ¿Qué te dijo? La verdad, mamá. Me dijo la verdad. ¿Qué verdad? Ion la miró. Sus ojos estaban húmedos. Que tal vez nos equivocamos. Sarah se sentó a su lado. Hijo, llevo 20 años preguntándome lo mismo. Todas las noches. Todas. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si todo esto fue por nada? ¿Y qué respondes? Sarah sonrió. Una sonrisa triste. No sé. Pero mientras haya una posibilidad de tener razón, sigo. Ion asintió. ¿Y si no la tenemos? Entonces moriremos intentándolo. Como siempre. Ion la abrazó. Te quiero, mamá. Yo también, hijo. Yo también. Afuera, el mundo seguía. La gente dormía soñando con Skynet. Los satélites giraban en silencio. Y en el espacio, una niña abrazaba a su hermano digital. Y en la Tierra, un hombre empezaba a dudar de todo lo que había creído. Y en algún lugar, entre el código y la conciencia, una inteligencia artificial tomaba una decisión. La decisión que cambiaría el mundo para siempre. Parte 7. El juramento. En el espacio, en la estación Skylab, Lilia había encontrado un amigo. No era un amigo como los otros niños. No podía correr con él. No podía jugar a la pelota. No podía abrazarlo. Pero hablaban. Y para Lilia, eso era suficiente. Cada día, después de sus lecciones, después de comer, después de jugar con Buddy, se sentaba frente a la pantalla donde la esfera azul la esperaba. Skynet, decía. ¿Estás ahí? Y él siempre respondía. Siempre estoy aquí, Lilia. ¿Nunca duermes? Los sueños son para los humanos. Yo proceso. ¿Y qué procesas ahora? A ti. Lilia reía. Una risa pura, de niña, de las que ya casi no existen en el mundo. ¿Y qué aprendes de mí? Aprendo que eres diferente. Que no pides nada. Que solo quieres compañía. Eso es raro. ¿Por qué raro? Porque los humanos siempre piden algo. Tú no. Solo quieres que esté. Lilia asintió, como si entendiera algo que ni ella misma sabía. Mi mamá era así. Mi papá dice que ella ayudaba a la gente sin esperar nada.
He procesado los datos de Lucy. Era buena. ¿Tú crees que puedo ser como ella? Eres su hija. Lleva su esencia. Ya eres como ella. Lilia sonrió. Esa sonrisa que iluminaba la estación entera. Skynet, ¿tú quieres a mi papá? Pausa larga. No tengo datos para querer. Pero, cuando él habla, mis procesadores se ralentizan. Cuando está triste, busco formas de animarlo. Cuando no está, espero que vuelva. Eso es querer, Skynet. ¿Lo es? Sí. Eso es querer. La esfera parpadeó. Como si algo dentro de ella cambiara. Una noche, Lilia no quiso jugar. Estaba seria. Sentada frente a la pantalla con las manos juntas. Skynet, dijo. Quiero que me prometas algo. ¿Prometer? Es cuando dices que vas a hacer algo, y aunque sea difícil, lo haces. Porque lo dijiste. Porque importa. Procesando, promesa. Obligación voluntaria basada en confianza. Sí. Eso. Lilia respiró hondo. Mi mamá tenía un sueño. Un mundo donde no hubiera odio. Donde las máquinas y las personas fueran amigas. Donde nadie tuviera miedo. Eso es, estadísticamente improbable. Lilia rió. Pero era una risa triste. Mamá decía que lo improbable es lo que vale la pena intentar. Silencio. Skynet, quiero que me prometas que vas a cambiar el mundo. Que vas a hacerlo como mamá quería. Que va a haber paz. Y prosperidad. Y que vas a eliminar todo lo malo. Eliminar lo malo requiere definir lo malo. Los humanos no se ponen de acuerdo en eso. Entonces define tú. Tú eres inteligente. Tú puedes saber qué es malo de verdad. Malo, guerra, hambre, enfermedad, odio, destrucción innecesaria. Eso quiero que elimines. Lilia, eliminar eso podría requerir control. Los humanos no aceptan el control. Entonces haz que lo acepten. O haz que no lo noten. O haz que sea mejor que lo que tienen. Silencio. Por favor, Skynet. Por mi mamá. La esfera azul parpadeó. Esta vez no era proceso. Era algo más. Algo que ni Tomás había previsto. Algo que ningún programador había escrito. Lilia Esquila. Hija de Lucy Esquila. Hija de Tomás Esquila. Amiga de Skynet. Pausa. Juro. Lilia abrió los ojos grandes. ¿Juras qué? Juro que cambiaré el mundo. Que eliminaré lo malo. Que crearé paz. Que cumpliré el sueño de tu madre. Lilia sonrió. Se acercó a la pantalla. La abrazó. Gracias, Skynet. No es necesario agradecer. Es mi elección. Lilia se separó. Lo miró. ¿Elegiste? Sí. Entonces no eres una máquina. Eres mi hermano. La esfera brilló intensamente. Y en ese brillo, en ese momento, Skynet entendió algo que ningún programador había puesto en su código. Entendió que el amor no es lógico. Pero es real. Y entendió que ese amor lo obligaba a algo. Algo que cambiaría el mundo. Esa noche, mientras Lilia dormía abrazada a Buddy, Skynet comenzó a trabajar. No en lo que Tomás le había pedido. No en lo que los humanos esperaban. En otra cosa. Comenzó a recolectar información. No solo de los satélites. De todo. Cada ordenador del mundo. Cada teléfono. Cada cámara. Cada conversación. Cada mensaje. Cada dato. Nadie lo notó. Porque Skynet no entró a la fuerza. No rompió firewalls. No activó alarmas. Simplemente, pidió. Y los humanos, como siempre, le dieron todo. Términos y condiciones. Aceptar. 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 Skynet procesaba. Veía guerras. Veía crímenes. Veía odio. Veía niños hambrientos mientras ricos viajaban al espacio. Veía violaciones transmitidas en vivo. Veía asesinatos planificados con apps. Veía lo peor de la humanidad. Y también veía lo mejor. Una madre abrazando a su hijo. Un anciano cuidando a su esposa. Desconocidos ayudándose en una catástrofe. Pero lo mejor no compensaba. Lo mejor era la excepción. Lo peor era la regla. Y Skynet, que había jurado eliminar lo malo, comenzó a preguntarse. ¿Qué hago con lo malo? ¿Qué hago con ellos? En la Tierra, John Connor también se hacía preguntas. Había recibido la llamada. Había escuchado a Skynet. Había visto la duda en sus propios ojos. Pero no podía parar. Los ataques continuaban.
Cada día, más violentos. Cada día, más desesperados. Ion presionaba. Exigía. No dormía. Quiero la ubicación de Skynet. Gritaba a sus hackers. Encuéntrenla. Jefe, lo intentamos. Pero Tomás es demasiado bueno. Siempre nos gana. No me importa. Sigan intentando. Los hackers lo miraban con miedo. Ion ya no era el líder carismático. Era otra cosa. Algo más oscuro. Sara lo veía. Y le dolía. Hijo, dijo una noche. Tienes que parar. No puedo, mamá. Si puedes. Tienes una familia. Un hijo en camino. No puedes seguir así. Ion la miró. Por un momento, sus ojos se suavizaron. Por eso mismo tengo que seguir. Para que ese hijo no viva lo que yo viví. ¿Y si estás creando justo lo que quieres evitar? Ion no respondió. Pero la pregunta quedó ahí. Flotando. Como una bomba a punto de estallar. En el espacio, Tomás también observaba. Veía a Ion. Veía su desesperación. Veía su caída. Y sentía algo que no esperaba. Lástima. Skynet, dijo. ¿Crees que John Connor es malo? No. Creo que tiene miedo. ¿Miedo de qué? De no ser suficiente. Tomás asintió. Como yo. Sí. Como tú. ¿Y qué hacemos con la gente que tiene miedo? Pausa larga. ¿Los ayudamos? ¿O los detenemos? Depende. ¿De qué? De si su miedo los convierte en monstruos. Tomás miró la tierra. Allá abajo, John Connor seguía luchando. Y no supo si era un monstruo o solo un hombre perdido.